Hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio en esta tarde. Ahora sí que siempre inicio, ¿no, hermanos? El texto de esta tarde es muy difícil. Hermanos, vamos a ser sinceros, hermanos. Y lo que yo estudiar el libro de Gálatas el libro de Gálatas es un libro difícil, la verdad. A veces, cuando estudiamos los pasajes individualmente, es decir, los textos, como con Cristo estoy juntamente crucificado, la ley es un ayo que nos lleva a Cristo y un montón de textos, desconectado suena muy bonito, pero la verdad es que las conexiones entre esos versículos hacen que el libro sea muy difícil. Entonces, por eso a veces inicio así, ¿no, hermanos? El texto que tenemos por delante es un texto complejo, es un texto a lo mejor complicado, pero pido, hermanos, y mi oración de verdad delante del Señor es que podamos considerar su palabra, ¿no? Y ella pueda alimentar nuestras vidas. Vamos a Gálatas, hermanos, capítulo 3. Que igual, como les digo, vamos a Gálatas capítulo 3, versículos, vamos a leer el texto que el día de hoy continúa, hermanos, el texto que de hoy sigue es el versículo 6, Gálatas 3, 6, y vamos a leerlo, hermanos, hasta el 18, pero para darnos una recordadita de la semana pasada, vamos a leerlo desde el versículo 1, ¿ok? Para darnos una recordadita de las semanas pasadas. Vamos a leerlo, hermanos, puestos de pie, no vaya a ser que se me vayan a dormir. Entonces los voy a poner de pie. Vamos a leer todo este texto alternadamente. Un versículo ustedes, un versículo yo. Inicio yo y en el versículo 18 nos unimos. Dice así: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto es todo lo que quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica, para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, hecho las promesas y a su simiente. No dice que a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos permites abrir tu palabra, Señor. Y como digo a mis hermanos, Señor, y como la verdad te lo he expresado muchas veces, Señor, este libro, Señor, es muy complejo, Padre, pero sigue siendo tu palabra, Señor, y tú quieres bendecir nuestras vidas a través de ella, Señor. Ayúdenos, Padre, a que en este momento ya se convierta en nuestra delicia, Señor, al entender tu palabra, Señor, y al seguir aplicándola a nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, ayuda a mis hermanos a quedar despiertos, a prestar atención, Señor, y
Padre, a mí a ser fiel, Señor, a lo que dice, Padre, tu palabra. Pedimos todo esto y ayúdanos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Algo, hermanos, que estaba pensando al estudiar este texto, hermanos, es que necesitamos, hermanos, pelear por nuestra fe. Es el punto. Hermanos, una vez el pastor predicaba, ¿no? Es necesario pelear por nuestra fe. En muchas ocasiones, hermanos, nuestra fe flaquea. Somos arrastrados de aquí por allá por la seducción del pecado y nos sentimos derrotados. Hermanos, y es menester nosotros luchar por nuestra fe. No solo defender nuestra fe, sino luchar. Hay un filósofo, Søren Kierkegaard, un filósofo danés, que decía, hermanos, que aquello por lo que nosotros amamos, no solamente lo defendemos, sino que además luchamos por ello. Hermanos, y me gusta pensar del libro de Gálatas, hermanos, específicamente, iniciando en el capítulo 3, como Pablo luchando por la fe tan valiente de los hermanos de Galacia. Es como Pablo luchando por la fe de estos hermanos. Y como ya lo había indicado en varias ocasiones, los receptores de esta carta, hermanos, son creyentes, son verdaderos creyentes. O sea, Pablo no está luchando por la salvación de ellos, está luchando por su fe cristiana, por su vida cristiana. Estos creyentes, ya lo hemos dicho, estaban siendo seducidos, a pesar de que eran salvos, estaban siendo seducidos por la doctrina judaizante de la salvación y la vida cristiana por las obras de la ley. Hermanos, ya lo habíamos anunciado, ya lo habíamos expuesto en las clases pasadas. Hermanos, Pablo en este pasaje está rebatiendo una idea. ¿Y cuál es esta idea, hermanos? Que la vida cristiana se inicia, por la fe y se vive por las obras. Es una idea común, ¿no? Hemos escuchado, yo he escuchado, en el IPE, hermanos, yo les decía la vez pasada, yo pensaba, hermanos, que la vida cristiana se vivía por las obras, porque yo decía, ¿cómo? Es que entonces tengo que quedarme sentado ahí parado pensando, bueno, Cristo va a vivir su vida en mí. No, la vida cristiana se vive por las obras, pero el apóstol Pablo está diciendo aquí, la vida cristiana no se vive por las obras. La vida cristiana, hermanos, inicia con la fe, continúa con la fe y debe concluir por la fe. Y podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Cómo? La semana pasada, hermanos, hablábamos del cómo. ¿Cómo es que un creyente puede vivir por la fe, pero viviendo obedeciendo? En resumen, hermanos, ¿no? Porque es lo único que puedo decir ahorita. Es lo siguiente. Es que debemos obedecer descansando en las grandes promesas del evangelio. Hermanos, obedecemos no para ser aceptados, en lenguaje paulino, obedecemos no para ser justificados, hermanos, sino obedecemos porque ya hemos sido aceptados, hermanos, y hemos sido aceptados por pura gracia y por pura misericordia, de modo, hermanos, que nuestra obediencia no es como legalistas, no es para ganarme un favor, no es para ganar la bendición de Dios, hermanos, obedecemos por puro amor y agradecimiento, fruto del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, podríamos pensar esto. ¿No se han dado cuenta, hermanos, que lo único que el apóstol Pablo hizo en el capítulo 3, versículo 1 al versículo 1 al versículo 5? Pregunta, hermanos, ¿qué es lo que Pablo está haciendo en capítulo 3, versículo 1 al versículo 5? ¿Qué es lo que Pablo está haciendo? ¿Cuál es el mérito de Pablo? Está haciendo una reclamación. Sí, el primer versículo solamente, pero el resto de los versículos, ¿qué está haciendo Pablo? Vean sus Biblias, ¿no? Diría el hermano Wesley, vean sus Biblias, no me vean a mí. ¿Qué es lo que está diciendo, hermano? ¿Qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo, hermanos? Preguntando. Hermanos, lo único que hace el apóstol Pablo en este pasaje, hermanos, es preguntar. Y pregunta, y lo peor del caso es que no contesta. Y es lo que decíamos la vez pasada. El propósito de Pablo, hermanos, que es que estos creyentes se pusieran a pensar. Por eso no contesta las preguntas. Y lo peor del caso, hermanos, es que estas preguntas no son preguntas fáciles, son preguntas difíciles. O sea, el apóstol Pablo está haciendo preguntas complejas. Y esto por la idea de la palabra insensatos, ¿recuerdan? O Gálatas, insensatos. Pero el punto es este, ¿qué significa la palabra insensatos? Porque a veces lo vemos como que es un insulto, como que Pablo estaba ardiendo en ira y les grita, oh Gálatas estúpidos, pero no.
La palabra insensato habla de una persona que no está usando su cabeza para pensar. Habla de una persona que es presa fácil de los falsos maestros porque no se pone a pensar en su fe. Y lo que el apóstol Pablo está haciéndoles estas preguntas, es poniéndolos a pensar. De tal manera que la única virtud de Pablo en este pasaje, del versículo 1 al versículo 6, del 5, ¿sabe cuál es? Preguntar. Y aquí es donde yo quedé maravillado con el apóstol Pablo y dije, qué genial es el apóstol Pablo, porque su único mérito es pensar, es preguntar. Hermanos, Pablo a continuación va a argumentar, pero ¿cuánto debió haber hecho pensar el apóstol Pablo a los creyentes solamente preguntando? La verdad, a mí me hizo pensar, y yo espero que la semana pasada usted también haya pensado un montón. Y solamente lo que el apóstol Pablo ha hecho es preguntar. Su único mérito fue preguntar. Yo quisiera tener ese don, hermanos, poner a las personas a pensar con el mérito solamente único de preguntar. Pero a partir del versículo 6, el apóstol Pablo va a empezar a argumentar. Pablo, hermanos, se pone en esta carta como si fuera un abogado. Pablo está aquí, hermanos, defendiendo el evangelio y el apostolado. Y como buen abogado, defendiendo el evangelio y su apostolado, presenta argumentos, igual que los abogados, ¿no? El abogado está defendiendo algo y presenta un argumento. Ahora, ¿recuerdan, hermanos, que les dije que Pablo estaba peleando por la fe de estos creyentes? Pablo está peleando por la fe de estos creyentes. Y la pregunta que podría surgirnos de nuestra cabeza es, ¿qué es lo que Pablo usa para pelear por la fe de estos creyentes? ¿Qué es lo que Pablo usa? Si él está peleando, ¿qué es lo que Pablo está usando para pelear por la fe de estos creyentes? ¿Y saben cuál es la respuesta, hermanos? Argumentos. Argumentos. Y aquí es donde la cosa se torna raro, hermana María Jesús. Qué raro, ¿verdad? Es aquí donde se torna. Qué raro. ¿Por qué? Porque Pablo no... ¿Por qué uno podría preguntarse? ¿Por qué Pablo simple y sencillamente no los regaña? ¿No? ¿Por qué no les dice, a ver, Gálatas carnales, hagan lo correcto? ¿Por qué Pablo no hace eso? ¿Por qué sería lo evidente en nosotros, no? Bueno, si están haciendo algo muy malo, ¿por qué no simple y sencillamente los regaña? Gálatas, hagan lo correcto. Pero no, presenta argumentos. Y esto es un patrón, hermanos, en las cartas las cartas paulinas. Pablo está presente y presente y presente, evidencia y argumentos acerca de sus posturas. La pregunta es, ¿por qué? Al parecer, hermanos, la manera en que Pablo lucha por la fe de estos creyentes es argumentando y presentando evidencias. Y algunos de nosotros podríamos decir, ¿qué manera tan más rara de fortalecer la fe de unos creyentes? ¿Qué manera tan más rara? Pero, hermanos, esta manera argumentando de fortalecer la fe de los creyentes con argumentos no es tan raro en la Biblia. ¿Qué pasaje, hermano, usted recuerda que habla de la fe? ¿Qué pasaje recuerda usted que habla de la fe? Hebreos 11, ¿verdad? Vamos a Hebreos 11, miren, aquí este pasaje, hermanos, está tremendo, porque, como les digo, esto no es algo raro, hermanos, en la Escritura, lo que Pablo está haciendo. Note versículo 1, note versículo 1. Vamos a leerlo todos juntos, ¿no? Porque, como les digo, no se me duerme. Hebreos 11.1, Hebreos 11.1, el gran pasaje, hermanos, de la fe. Pablo está luchando por la fe de estos creyentes. Bueno, vamos a ver este texto que habla de la fe, ¿no? Es Hebreos 11.1, perdón. Todos vamos a darle lectura, hermanos, para que estemos atentos todos, ¿ok? Dice, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermanos, el autor del libro de Hebreos, que no sabemos quién es, ¿no? Pero lo que sí podemos saber, hermanos, es que este autor del libro de Hebreos está muy relacionado con la cultura judía, específicamente con el Antiguo Testamento, ¿no? Lo cual podemos notar en el contenido de su libro. Su libro está hablando del Antiguo Testamento y Antiguo Testamento y Antiguo Testamento. Y el capítulo 11 no es la excepción. Y no solamente por las historias que presenta el capítulo 11, sino más bien, hermanos, es porque el versículo 1 está escrito, ¿sabe de qué manera? En forma de poesía hebrea. Este pasaje, hermanos, específicamente el versículo 1, está escrito en forma de poesía hebrea. Ahora, ¿qué es la poesía hebrea, hermanos? La poesía hebrea no es como la de nosotros en español, hermanos. En español, la poesía consiste en rimas, ¿no?
No sé por qué se me viene la canción de Tizoc, yo te quiero más que mis ojos, porque mis ojos te vieron, no, pero el punto es este, hermanos. La poesía española, lo que habla, más bien latina, lo que hace es hacer rimas. La poesía hebrea, hermanos, no. La poesía hebrea consiste en paralelismos. La poesía hebrea lo que hace es pone una frase y contrasta esa frase con otra frase para crear énfasis. Pues en esta ocasión, hermanos, aquí el autor de Verón nos está presentando un paralelismo de la poesía hebrea aplicado al idioma del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento, ¿en qué idioma se escribió? En el idioma griego, ¿no? Es una transliteración de una poesía hebrea del hebreo al griego, ¿no? Ahora, quiero que noten cuál es el paralelismo de este pasaje. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuál cree que son las dos frases? Una es pues la certeza de lo que se espera, y la segunda es la convicción de lo que no se ve. Y ambas frases tienen como sujeto principal a la fe, ¿sí o no? Pues la certeza que se espera. Ahora, en el paralelismo, hermanos, de esas dos frases, hay dos palabras que son completamente paralelas. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. La palabra certeza y la palabra convicción en este pasaje son paralelas. Ahora, la palabra certeza, hermanos, es una palabra griega que se traduce sustancia en Hebreos 1:3. ¿Recuerdan? Él es la imagen misma de su sustancia. Y esta palabra, hermanos, habla de algo que no está vacío, algo que tiene contenido, algo sólido. Es la palabra certeza. Por su lado, la palabra convicción es una palabra que se usaba en las cortes reales para hablar de la evidencia que se presentaba en un caso legal. Como cuando se va a acusar a alguien delante de un juez y se presenta la evidencia, se presenta la evidencia. De modo, hermanos, que estas dos palabras hablan de algo sólido y algo que tiene mucha evidencia. De modo que lo que está diciendo el autor es que la fe no es algo hueco ni es algo sin base, sino al contrario, lo que está diciendo es que la fe está llena de evidencia. La fe está llena de evidencia. De hecho, hermanos, lo que el pasaje completo va a enseñar de Hebreos 11 es que la evidencia mueve a la fe. Hermanos, la fe impulsa la evidencia, la evidencia impulsa la fe. Hermanos, la fe no es algo irracional. Cuando le pedimos a una persona que crea, cuando Dios le pide a la persona, créeme, no está pidiéndole sin base, no le está pidiendo sin evidencia. Hermanos, una fe que tiene mucha evidencia es una fe muy grande y muy impulsada. Esa idea, hermanos, me parece a mí muy increíble. La evidencia, los argumentos impulsan la fe. Y Pablo entendía esto, porque para luchar por la fe de los Gálatas, ¿sabe lo que va a hacer? Les va a presentar argumentos, les va a presentar evidencias para que su fe se fortalezca, ¿sí? Pablo quiere, hermanos, que estos creyentes de Galacia entiendan que la vida cristiana, hermanos, se viva de principio a fin por la fe solamente. Y estos argumentos y evidencias iban a cimentar lo que el apóstol Pablo estaba diciendo evangélicamente y a fortalecer e impulsar la fe tan valiente de estos creyentes. Y esperemos, hermanos, que también la nuestra, no nuestra fe. Y esto lo digo, hermanos, porque es muy tentador, hermanos, por lo menos en el contexto de Gálatas, es muy tentador, hermanos, vivir como legalistas. Es muy tentador, para mí, la verdad. No sé para usted, pero para mí es muy tentador vivir como legalista. Por vivir por las obras. ¿Por qué, hermanos? Porque si yo vivo en mis fuerzas y por mis obras, ¿quién se lleva el crédito? ¿Quién se lleva el crédito si vivo por la fe, por mis obras y por mi esfuerzo? Yo. Hermanos, la evidencia más grande de un corazón legalista, ¿sabe cuál es? El orgullo. Lo miramos la semana pasada. El punto es este. Si usted vive en orgullo, hermano, presumiendo lo que hace y pensando en sus victorias, la cuestión es esta. Usted tiene un corazón legalista. Y es muy tentador, la verdad. Y estos hermanos están siendo tentados a irse al otro bando, ¿no? A irse al lado legalista. Y esa es la cuestión.
hermanos, necesitamos por lo menos estos argumentos que el apóstol Pablo está presentando. Ahora, Pablo aquí, hermanos, a partir del versículo 6, vayan a Gálatas de vuelta, ¿no? Vayan a Gálatas de vuelta. A partir, hermanos, del versículo 6, va a empezar a hablar dos argumentos del por qué la vida cristiana y por qué la salvación se vive por la fe completamente, ¿no? Va a dar un argumento positivo y va a dar un argumento negativo. Hermanos, muy probablemente lo único que nos va a alcanzar en esta tarde es el argumento positivo. Así que ténganme paciencia. Bueno, voy a tener paciencia. Muy probablemente no vamos a terminar en esta tarde a ver los dos argumentos, porque si se dio cuenta cuando lo leímos, muchas cosas difíciles, la verdad, muchas cosas complejas que vamos a estudiar. Pero vamos con el primer argumento, hermanos. El primer argumento, hermanos, lo encontramos en el versículo 6 al versículo 7. Vean lo que dice. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. ¿Sabe cuál es el primer argumento, hermanos, para decir que la vida cristiana se vive por la fe completamente de principio a fin? Bueno, el primer argumento es, la fe se vive de esa manera porque Abraham vivió y obtuvo su vida, vamos a decirlo así, agradable a Dios de esa manera. Con Abraham fue lo mismo. Hermanos, el versículo 6 es muy difícil. La inserción del versículo 6 en todo lo que Pablo está diciendo es completamente difícil. ¿Por qué? Porque ¿qué relación hay entre el versículo 6 y el versículo 5? Si se dan cuenta, noten cuál es la primera palabra del versículo 6. Así. Como que hay una conexión con el pasaje con el versículo anterior, ¿verdad? Ahora, el problema es ¿qué conexión hay? ¿Qué conexión hay? Algunos dicen, como los traductores de la Nueva Versión Internacional, una versión de la Biblia muy conocida, ellos traducen ese pasaje así como, así fue con Abraham, como diciendo, el pasaje número 5, vean el versículo 5, ¿no? Vean el versículo 5, dice, aquel pues que os suministre el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por a las obras de la ley o por el oír con fe? Y luego dice, así fue con Abraham, como haciendo una conexión con el versículo 5. Pero, hermanos, es difícil decir eso. ¿Por qué? Por una palabrita griega, katos, que no se puede traducir de esa manera. Y aparte, hermanos, porque ¿qué relación tenía Abraham con el Espíritu Santo? Hermanos, ¿Abraham había recibido el Espíritu Santo? ¿Abraham recibía el Espíritu Santo permanentemente, así como nosotros los creyentes del Nuevo Testamento? No. ¿Y qué es lo que dice el versículo 5? Está hablando del recibimiento, ¿no? De la suministración del Espíritu Santo. De tal manera que hay algunos hermanos que dicen, no tiene ninguna relación. Ahora, hay algunas otras versiones, hermanos, de la Biblia, en inglés específicamente, que lo ponen como si estuviera Pablo diciendo un ejemplo, así como de, consideren el ejemplo de Abraham. Otros, hermanos, específicamente hay un teólogo, Samuel Pérez Millos, que dice, hermanos, que al Pablo usar el término griego que les comenté, katos, ¿no? Hace una conexión entre la justificación de Abraham y el recibir al Espíritu, como si esas dos cosas fueran paralelas. Y no sería algo incorrecto, hermanos, porque cuando recibimos al Espíritu es cuando somos justificados, ¿no? La verdad. Hermanos, no sería incorrecto decir eso. Ahora, independientemente, hermanos, de cuál es la relación del pasaje 6 al versículo 5, lo que sí podemos decir es que Pablo está poniendo un ejemplo de que el principio de la vida cristiana es por la fe y continúa por la fe. Ahora, es curioso, hermanos, que Abraham, ¿no? Que Pablo, perdón, haya escogido la figura de Abraham para la argumentación que está a punto de hacer. Era clara la intención, hermanos. Los judaizantes se mofaban de Abraham. Los judíos, hermanos, decían, nosotros somos de descendencia de Abraham. Hermanos, los judíos veían a Abraham como el padre de su nación y como el judío por excelencia. Hermanos, Abraham no era una figura de fe para los judíos. Abraham era una figura de fidelidad. Hay una obra judía, hermanos, de aquel tiempo antiguo, que dice, no es inspirado, no es una obra, no quiero decir secular, pero más o menos ahí, no era religioso. Dice, porque Abraham fue perfecto en todas sus acciones con el Señor
y agradó a Dios por su justicia todos los días de su vida. O sea, los judíos miraban a Abraham como alguien perfecto, ¿no? Y no es extraño, hermanos, que Dios, escogiendo la figura de Abraham como un personaje central del Antiguo Testamento. A veces, hermanos, pensamos de Abraham igual que los judíos, con una gran devoción y una gran obediencia, y lo consideramos igual que todo el resto del arsenal de personajes del Antiguo Testamento, como de la ley. ¿Qué decimos? Es que ellos estaban en el tiempo de la ley y nosotros estamos en el tiempo de la gracia, es lo que decimos. Pero lo que Pablo, hermanos, va a hacer notar en este pasaje es que Abraham fue salvo exactamente de la misma manera en como nosotros fuimos salvos, por la fe. Cita Pablo, hermanos, el libro de Génesis, note versículo 6. Específicamente Génesis 15:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, afirma que Abraham fue justificado, aceptado como perfecto delante de Dios por medio de la fe, por el simple creer. Y este cambiazo, hermanos, de énfasis de la fidelidad de Abraham a la fe de Abraham debió haber sido muy controversial. Pablo está diciendo, Abraham creyó. Pablo no está diciendo, Abraham fue muy fiel. Ese cambio en la mente de los judíos, hermanos, en la mente de los judaizantes, era muy controversial. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Fue perfecto delante de Dios, fue aceptado por Dios por el simple creer. Diferente a lo que los judíos enfatizaban. Hermanos, ¿qué es la obra que va junto con la persona de Abraham? ¿Alguien se acuerda? La circuncisión. Cuando pensamos en Abraham, hermanos, inmediatamente se nos puede venir el asunto de la circuncisión. Pero si vamos a la cronología de Génesis, ¿qué vino primero, hermanos? ¿Este pasaje en Génesis 15:6 o la circuncisión de Abraham? Primero vino el creer. Y ese es el punto, hermanos. ¿Qué vino primero en Abraham? ¿La obediencia o la justificación? Primero fue el creer y luego fue la obediencia. Hermanos, Abraham no fue aceptado por Dios por sus obras. Abraham fue aceptado por Dios, hermanos, por la simple fe. Por la simple fe. De hecho, hermanos, tenemos buenas razones para creer que la circuncisión de Abraham y toda la vida de Abraham de fe era un acto, toda la vida de obediencia, perdón, de Abraham, era un acto de fe. Fíjense, a veces pensamos, hermanos, que los personajes del Antiguo Testamento son personas que vivieron por la ley y bajo la ley. Pero, hermanos, piensen lo que enseña, hermanos, Hebreos 11. A veces decimos, es que ellos vivieron por la ley, vivieron por las obras, ellos eran salvos, ellos vivían por las obras. Hermanos, ¿qué dice Hebreos 11? Toda la obediencia de Abraham no era ni más ni menos que una expresión de su fe. Ahora, note Hebreos 11, por favor. Hebreos 11, vamos a ir de vuelta para allá, ¿no? Hebreos 11, y este pasaje, hermanos, está tremendo. Este pasaje está tremendísimo. Note lo que dice vamos a leer desde el versículo 17. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, ¿no? Está haciendo referencia cuando Dios le dice a Abraham, échate a tu hijo, ¿no? Sacrifica a tu hijo. Dice, versículo 18, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Note esto, hermanos. Aquí está donde la razón impulsa la fe, la evidencia. Pero dice, ¿cuál es la primera palabra del versículo 19, hermanos? Pensando. No dice creyendo primero, ¿sí o no? No dice creyendo, dice pensando. Por eso les digo que la evidencia racional está impulsando la fe, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Hermanos, a veces enfatizamos la obediencia de Abraham. Así es como decían los jóvenes, sean obedientes de la misma manera en como Abraham fue obediente, pero Abraham no era obediente, hermanos, porque sí, su obediencia estaba sostenida por las promesas de Dios. Y aquí Abraham está haciendo un silogismo lógico. Hermanos, vean el razonamiento de fe de Abraham. Abraham está diciendo,
Si Dios me prometió, pero me lo está diciendo que lo sacrifique, lo más evidente, dice Abraham, es que lo levante de los muertos. Hermanos, ¿quién piensa así? ¿Quién piensa así? Lo más evidente pensar nosotros es como Dios es malo porque me está quitando esto. Pero Abraham, porque está pensando en las promesas, está diciendo, me lo va a resucitar. Hermanos, Abraham está pensando como loco en lógica humana, pero en la lógica divina del evangelio, hermanos, Abraham está pensando según la fe. La obediencia impulsaba su fe. No era la pura obediencia, hermanos, era la fe de Abraham que estaba impulsando esa obediencia. Vamos a Gálatas de vuelta. Y note, hermanos, que Pablo está diciendo, Abraham inició su vida por la fe, y yo puedo decir, por lo que dice Hebreos 11, que Abraham siguió y continuó su vida, hermanos, por la fe. Hermanos, es un tremendo argumento en contra de los judaizantes, porque está usando su principal figura, hermanos, la central figura del Antiguo Testamento y del judaísmo. Este hombre no vivió como legalista, vivió por la fe. Ahora, note versículo 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Y aquí Pablo, está rebatiendo esa idea nacionalista, hermanos. ¿Por qué los judíos, hermanos, pensaban que eran el pueblo de Dios? ¿Se acuerdan? ¿Por qué los judíos pensaban que eran el pueblo de Dios? ¿Sí o no? Que eran descendientes de Abraham. Decían, nosotros somos descendientes de Abraham, nosotros tenemos la promesa, nosotros somos, pero el punto es Pablo está diciendo aquí, no. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son los verdaderos hijos de Abraham. Esto, hermanos, es súper paralelo a lo que Pablo ya ha enseñado en otras porciones. ¿Alguien busca, hermanos? Romanos, no, lo voy a leer. Pero si alguien busca, hermanos, Romanos 9, 6 y 8. Alguien, el que sea, hermanos, Romanos 9, 6 y 8. Y el que quiera leerlo, adelante, hermanos. Romanos 9, 6 al 8. El que guste. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere la muerte, ya no muere. ¿No es? No, es Romanos 9, 6 al 8. 6 al 8. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, que por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac, que será llamada descendencia. Qué increíble, hermanos, ¿no? Si quiere, lea hasta el 8, hermano. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como los hijos. Esto quita muchas dudas en mi cabeza, hermanos, porque yo antes pensaba, hermanos, así como es que el pueblo de Israel fue muy impío. ¿Cómo Dios va a restaurarlos, no? ¿Cómo Dios va a restaurarlos si han sido tan impíos? Pero esa es la cuestión, hermanos. Va a restaurar a los impíos salvos, ¿no? A los israelitas salvos. O sea, ¿quiénes son los verdaderos israelitas según el pasaje? Los que han creído, los que viven según la fe. Esto es lo que dice también Romanos 2, hermanos. No escuchen esto. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón. Es decir, hermanos, los verdaderos israelitas, el pueblo escogido por Dios, no son el pueblo, hermanos, que nacieron de la descendencia del sangre de Abraham, sino aquellos judíos, y es aquí donde quiero aclarar esto, hermanos. Gálatas 3:7, ¿de quién está hablando? ¿De los gentiles, de los judíos o de todos? De los judíos. Aquí no está hablando de los gentiles. Por lo menos, a lo mejor alguien podría decir, hermano, no estoy de acuerdo con usted. Bueno, está bien, podemos debatirlo, ¿no? Si usted no está de acuerdo conmigo, pero yo lo que veo en el versículo 7 es que está hablando de los puros judíos. Está hablando de los puros judíos. O sea, los judíos salvos, los judíos que viven por la fe, que fueron salvos por medio de la fe, son aquellos que van a ser
restaurados son aquellos que son contados como hijos de Abraham. Son contados como hijos de Abraham. Ahora, hermanos, de pasajes como este, hay algunos hermanos que son buenos hermanos, como ha dicho el hermano Josué en la clase de Apocalipsis. Son buenos hermanos, pero ellos dicen, hermanos, que el Israel étnico, es decir, los descendientes físicos de Abraham, son suplantados por un Israel espiritual que ellos llaman, que es la iglesia, que ellos le llaman el nuevo Israel y ellos le llaman el Israel verdadero. Hermanos, de pasajes como estos los sacan. Y hay pasajes, hermanos, de la Biblia que parecen decir eso, que parecen decir como que ya Israel es la iglesia, pero hermanos, no. Por lo menos nosotros no creemos eso, ¿no? Por lo menos los de nuestra línea. Y los que estudiamos la Biblia, pues de esta manera, porque hay diferentes formas de interpretación, creemos, hermanos, que Israel es una cosa y que la iglesia es otra cosa. Son dos instituciones completamente diferentes. Y este pasaje, hermanos, como que parece indicar eso, pero no es tan claro. Sí vamos a discutir esto, hermanos, porque esa es la cuestión. O sea, usted va a creer, hermano, que Israel y la iglesia son diferentes cosas, porque yo lo digo. No, o sea, es el punto, yo creo, con el pastor y con el hermano Josué, que queremos enseñar, hermanos, la Biblia, ¿no? Y ver dónde está en la Biblia lo que creemos, ¿no? Esa es la cuestión, hermanos. Cuando lleguemos a los pasajes más claros, lo vamos a estudiar. Pero este pasaje no es tan claro, ¿no? Pero ya llegaremos a esos pasajes donde vamos a ver, ok, hermanos, Israel, la iglesia, ¿es el nuevo Israel? ¿Cómo sabemos? Y ahí podremos hacer una pequeña discusión, ¿no? Pues a mí me interesa que ustedes, pues, me digan lo que saben, poder sacar una buena conclusión, ¿no? Por lo pronto, hermanos, al parecer, ¿no? El versículo 7 está hablando de los descendientes físicos de Israel que han nacido de nuevo por medio de la fe. Esos son los verdaderos hijos de Dios, los judíos de la carne. Ahora, la pregunta que surge ahora a nosotros, los gentiles, es, ¿y nosotros qué? ¿No? O sea, está hablando aquí de los judíos. Qué bonito todo lo que está diciendo, que son verdaderos israelitas y todo eso, pero la pregunta es, ¿y nosotros qué? Versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Hermanos, en este pasaje empieza a hablar de los gentiles. Dice que los gentiles, hermanos, estamos incluidos en las bendiciones provenientes de Abraham. Y recibimos, hermanos, esas bendiciones por el mismo medio que viene hablando Pablo, por la fe. O sea, ese es el punto. Yo puedo tener tentaciones a vivir por las obras y vivir como un legalista en orgullo, pero Pablo está diciendo, considera que el plan siempre fue el mismo, salvar a los pecadores por medio de la fe. Hermanos, vale la pena, hermanos, resaltar quizá en este pasaje, hermanos, algunas cosas. Vea lo que dice versículo 8. Las primeras frasecitas dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Fíjese que dice que la Escritura prevé. Como que está raro, ¿no? Como que está dándole una característica animada a algo inanimado. Hermanos, la Biblia puede prever algo. ¿La Biblia puede prever algo? Por ejemplo, yo le puedo decir la Biblia. Biblia, ¿no? Escritura. Plánchame la ropa, porque mañana necesito ir al servicio. ¿Eso va a ser la Biblia? No, porque es un objeto inanimado, es la palabra de Dios, ahorita vamos a hablar de eso, pero es un objeto inanimado. Lo que la Escritura aquí está diciendo, hermanos, este es un lenguaje muy similar al de Romanos. ¿Se acuerdan Romanos 9, hermanos? Cuando dice que la Escritura le dijo a Faraón, ¿se acuerdan cuando dice ahí? Pero la Escritura diciéndole a Faraón, y uno podría pensar, ¿qué lenguaje es ese? ¿La Escritura puede decir, puede hablar directamente? No, pero... Ahora, no me malinterpretan, ahorita vamos a hablar. La Escritura sí habla, pero parece que está hablando como que la Escritura está planeando la inserción de los gentiles al plan de Dios. Y uno podría pensar, ¿qué? Un comentarista, hermanos, afirma que cuando dice que la Escritura previó,
es equivalente a Dios previó. Lo cual podríamos decir, dice este hermano, es una buena prueba de la inspiración de las Escrituras. Porque básicamente lo que estaría diciendo este pasaje es que lo que la Escritura promete es lo que Dios promete. ¿Sí me entienden? O sea, ese es el punto. Dios está previendo, la Escritura está previendo. Vamos a decirlo así, está unida. Hermanos, la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Es la palabra de Dios. Y también, hermanos, esta frase y la Escritura previendo que Dios podría hablar, hermanos, también, es una otra opción, es una opción la que les dije hace rato, también puede hablar del carácter orgánico de la Biblia, hermanos, del carácter orgánico de la Biblia. ¿A qué me refiero, hermanos? Note la conexión que está haciendo. Y la Escritura previendo que Dios, ahí está, ¿no? Dios está obrando otra vez, dice, de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. El punto es este. La Escritura, hermanos. ¿Cuántas historias hay en la Escritura, hermanos? Pregunta. ¿Cuántas historias hay en la Escritura? Y usted podría decir, no, 1, 2, 3, a la torre, hay un montón. Pero, hermanos, la Escritura tiene una sola historia. Una sola historia, hermanos. Ese es el carácter, hermanos, orgánico de la Biblia, el carácter integral. ¿Se acuerdan cuando estábamos estudiando teología bíblica, hermano María Jesús? El punto es este, hermanos, la Escritura es una unidad. Hermanos, hay personas que ven la Escritura como si fuera algo así como los libros de caldo de pollo para el alma. Una vez ha visto esos libros, caldo de pollo, que lo que abres y un poema bien bonito y se siente bien bonito aquí, hermano, como dice. Pero es el punto, hermanos, la Biblia no son un montón de historias desconectadas. La Biblia no es un montón de historias, la Biblia es una sola historia, con una unidad. Y ese es el punto, hermanos, que algunas personas ven a los gentiles como el plan B de Dios. Es que nosotros los gentiles fuimos salvos porque Israel la regó. Y cuando Israel la regó, Dios dijo, a la torre, ¿ahora qué hago? Bueno, voy a escoger un nuevo pueblo. No, hermanos, los gentiles no son el plan B de Dios. Hermanos, el plan completo de Dios al escoger a Abraham era bendecir al pueblo de Israel y al resto de las naciones. Ese es el punto. Hermanos, la Escritura es una unidad. Y Dios tenía un solo plan preparado desde el principio. El punto es este, hermanos. Que los judíos no lo hayan entendido es una cosa, pero nosotros tenemos que ver la historia orgánicamente. Hermanos, es una sola historia. Dios nos tenía en mente, hermanos, cuando escogió a Abraham. Y gracias a Dios por eso. Nosotros no somos el plan B de Dios. Y el medio que Dios usaría, evidentemente, ¿no? Para salvar a los gentiles, el mismo medio que viene hablando, ¿no? La fe. Y creo, hermano, que es importante entender algo de la fe, hermanos. Porque podemos decir, ok, somos salvos por la fe y empezar a jactarnos. Pero, hermanos, la fe no es producto humano. ¿Sabe lo que sí es producto humano, hermano? La incredulidad. El pecado. El pecado y la incredulidad, hermano, es algo que nosotros producimos, hermano. Somos fábrica de pecados. Decía Timothy Keller, no, somos una fábrica de ídolos. Nos sale, hermano, el pecado por los poros. La fe no, hermanos. Si no fuera, hermanos, por la intervención divina, por medio de su espíritu, no pudiéramos tener fe, hermanos, para creer en el bendito evangelio, ni cuando fui salvo, ni para vivir mi vida cristiana, porque lo que hemos hablado, hermanos, en el libro de Gálatas, es que necesitamos el evangelio para vivir nuestras vidas cristianas como buenos cristianos. Hermanos, el evangelio no solamente es para evangelizar, el evangelio es para mí, para vivir mi vida, hermanos. La adopción de Dios a través de Cristo, la justificación, hermanos, la identidad en Cristo que tengo a través del evangelio y a través de mi salvación, son herramientas para poder vivir mi vida cristiana de una manera agradable a Dios. El evangelio no solamente es el ABC del cristianismo, el evangelio es de la A a la Z del cristianismo, ¿no? Ahora, el punto es este, pero esa fe es un milagro de Dios, hermanos. Como dice un escritor, la justificación por la fe no es un asunto de hombres,
No es algo que nosotros hayamos creado, no es por nuestra grande fe, sino es una provisión potestiva, de potestad, de autoridad, de Dios que establece el instrumento para la justificación. Y ese instrumento es la fe. Hermanos, la fe, aunque hay quienes, sí es cierto, hermanos, ¿quiénes son los que tienen que creer? Nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos la responsabilidad de creer. O sea, no es como de, a ver, Dios, haz que crea porque es un producto tuyo. No, yo tengo que creer, pero esa fe, hermanos, no surge de la voluntad humana. Dios la hace surgir por medio de la acción del Espíritu Santo, precediendo o procediendo del oír la palabra. Hermanos, ¿qué dice Romanos 10:17? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y ese pasaje, hermanos, es tremendísimo porque en el idioma griego, hermanos, no dice por la palabra de Dios, dice por la palabra de Cristo. Y hay un autor que dice esto, hay muchos autores cristianos antiguos que dicen esto, hermanos, que la predicación del evangelio y la predicación no es ni más ni menos que darle voz al Cristo vivo. El punto es este, hermanos, a menos que Cristo nos hable a través de su palabra y a menos que Cristo nos hable a través de las predicaciones, a menos de que escuchemos la voz de Dios, esa fe no va a ser producida en mi vida. Pero gracias a Dios, hermanos, que podemos escuchar la bendita palabra de Dios, ¿verdad? Y gracias a Dios porque la podemos leer, hermanos. Por eso dice el versículo 5 que la vida cristiana y la suministración del Espíritu no es por el esfuerzo humano, sino es por el oír con fe. Amén. Hermanos, vamos al versículo 9. Versículo 9. Dice, y esta es la conclusión básicamente, de modo que los de la fe, y aquí está hablando de los gentiles, aquí ya está hablando de los gentiles, son bendecidos con el creyente Abraham. Bueno, en el versículo 9 encontramos la conclusión de este primer argumento. Bueno, les digo, no vamos a ver el segundo argumento porque ya es tardecito, ¿no? Ya van a ser las 8. Hermanos, aquí, hermanos, se establece una bendición, dice, que es para todo aquel que cree, y aquí incluido gentiles. La fe en Cristo, hermanos, introduce a todo creyente en la esfera de la bendición que Dios no nomás prometió en la Biblia, sino le prometió a Abraham. Nota que dice ahí que es la bendición de Abraham. La expresión, hermanos, del versículo 9 es idéntica a la expresión del versículo 7. Nota el versículo 7 y contrástela con el 9. Dice, sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y el versículo 9, de modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Pero hay una diferencia. El lenguaje es similar. Es como, y de hecho yo estoy convencidísimo que el apóstol Pablo sabía un montón de lógica, porque todos los argumentos están construidos de una manera muy lógica. Primero está hablando de los gentiles, en un solo argumento, primero está hablando de los judíos y luego está hablando de los gentiles. La conclusión del 7 y la conclusión del 9, judíos y gentiles. Hermanos, hay una gran diferencia entre el 7 y el 9. Y no nada más es que le está hablando a los judíos, sino nada más que le está hablando a los gentiles. El versículo 7, hermanos, incluye una identificación. Y el versículo 9, hermanos, indica que las personas están compartiendo una bendición. El versículo 9 está diciendo a los judíos, quien cree es identificado como hijo de Dios. Y el versículo 9, hermanos, está diciendo, quien cree comparte la misma bendición con Abraham. No dice, hermanos, que los que creen son bendecidos en él. Dice que los que creen son bendecidos con él. ¿Qué está diciendo? Que la bendición de Abraham es mi bendición. Y aquí está hablando de los gentiles. Y esto, hermanos, dice un teólogo, esto lo cambia todo. Porque la enseñanza es clara. Los gentiles que van a ser objeto de bendición son los que, como Abraham, creen en Dios, pero nosotros ya estamos aplicándolo aquí en Cristo, de modo que la bendición que él recibió, esencialmente la justificación, es la misma que reciben los que creen. Y el pasaje es muy claro, está hablando de la justificación. La misma justificación que él recibió es la misma justificación que yo recibí. Hermanos, qué bendición aquel pasaje de Santiago que dice que la oración del justo puede mucho. ¿Ha leído eso? Ese pasaje, hermanos, no está hablando de cualquier cosa.
El contexto, si lo inserta, es tremendo el contexto del pasaje, la interpretación completa del pasaje. Pero lo que está diciendo el solo versículo, la oración del justo puede mucho. No está diciendo la oración del creyente puede mucho. No está diciendo la oración del cristiano puede mucho, está diciendo la oración del justo. Y cualquier persona podría decir, pero yo no soy justo. Hermanos, pero los que creemos en Cristo somos justificados únicamente por la fe. Hermanos, esa justicia, hermanos, tiene un montón de beneficios. Ahora, hay un teólogo, hermanos, un teólogo que se apellida Hendrickson, que enlista algunos elementos de la bendición que Dios le dio a Abraham, que se pueden aplicar a nosotros, dice él, y hace una lista de pasajes del Antiguo Testamento que se confirman en el Nuevo. No tengo tiempo de ir a todos los pasajes, pero se lo voy a leer. Él dice esto: Abraham recibió la promesa, que puede ser nuestra, que es nuestra más bien, por lo que está diciendo este pasaje, es la promesa dada a Abraham, donde Dios le dice, yo seré tu Dios. Todos somos salvos por la misma fe en el mismo Salvador. Los nombres, hermanos, de todos los hijos de Dios están escritos en el mismo libro de la vida. Todos estaremos, hermanos, en la Jerusalén celestial, hablando del pacto de Abraham y Moisés. Hendrickson dice, hermanos, algo más respecto a esto. Dice, una vez que se entiende esto, lo que dice el versículo 7, lo que dice el versículo 8 y lo que dice el versículo 9, una vez que se entiende esto, la Biblia llega a ser un libro vivo. Porque entonces empezamos a darnos cuenta que cuando Dios le dijo a Abraham, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande, también nos está hablando a nosotros, hermanos. Y es algo a veces que yo no entendía. Yo decía, yo pensaba antes, así como, bueno, esa promesa pues es para Abraham, pero no es para mí. Pero lo que está diciendo el pasaje es, somos bendecidos con la misma bendición de Abraham. Hermanos, la promesa central concierne a todos los creyentes. Dice Hendrickson, es muy dispensacionalista, ¿no? Es para todos los creyentes de ambas dispensaciones, porque todos aquellos que son de la fe son los herederos de Abraham. Dice él, no podía haberse hallado un lenguaje más claro que el de Romanos 4. Vayan a Romanos 4. Romanos 4, 22 al 24. Y igual, el que guste, hermanos, leerlo, por favor. Romanos 4, 22 al 24, el que guste. ¿Alguien dijo ya? Hermana María Jesús. En lo cual también ustedes fue contado por justicia. No solamente con respecto a él se escribió que le fue contado, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Hermanos, o sea, que está diciendo aquí, no solamente a él, sino a nosotros. Dice Hendrickson, Dios no pudo haber hallado un lenguaje más claro que el de Romanos 4, 22 al 24. En este pasaje dice él, Pablo, habiendo mencionado nuevamente el hecho de que la fe en Abraham le fue contada por justicia, dice él, añade, y no solamente aquellos de él se escribió, perdón, y no solamente a favor de él se escribió que le fue contada, sino también a favor nuestro. Ahora, hermanos, hay algo que tengo que notar aquí, hermanos, porque, como les digo, podemos llegar a pensar, bueno, si las promesas hechas a Abraham son hechas a nosotros, ¿qué tal de la tierra? Dios le prometió a Abraham una tierra, ¿no? ¿Sí o no? Y le prometió a Abraham una descendencia. Entonces, yo tengo que tomar literalmente los textos así. Ese es el punto, que este pasaje presenta ese problemita, ¿no? Que podríamos llegar a un problemita de interpretación. Pero, de hecho, déjenme platicar una anécdota chistosa del centro de rehabilitación. Un muchacho me dice, no está conectado, un muchacho me dice, hermano, me dice, ¿cómo debo orar, hermano? Ya es salvo el muchacho, muy sincero, está creciendo ahora. Es de Estados Unidos, de Phoenix, no creo que vaya a venir aquí, pero es de Phoenix el muchacho. Me dice, ¿cómo debo orar, hermano? Porque en la noche, me dice, agarré mi Biblia y empecé a leer ahí, cuando Pablo dice, oren por mí, y oren por este, y oren por aquel, y oren por aquel. El muchacho se puso a orar por los de la Biblia. Señor, te pido por este Pablo, que le ayudes en su viaje y todo eso. Y Señor, te pido por Eubulo, por la hermana Trifusa y Trifosa. Y se puso a orar él y dice, hermano, llevo varios días orando por ellos, hermano. Y yo ya le digo, mira, bueno, estos cuates ya se murieron, ¿no? Para empezar. Ahora, el punto es este, hermanos, que este pasaje puede presentar un problema similar.
Porque si las bendiciones hechas a Abraham son añadidas a mí, ¿qué tal de la tierra? ¿Qué tal de la descendencia? Hay un principio importante, hermanos, que los autores dispensacionalistas, no somos dispensacionalistas. Ahora, yo estoy de acuerdo, hermano, en ser dispensacionalista, pero ser más cristiano que dispensacionalista, porque hay unos que son más dispensacionalistas que cristianos, ¿no? Entonces, ahora, el punto es este. Dice un autor, las bendiciones de las cuales están diciendo aquí que son mías, de Abraham, son las que el Nuevo Testamento confirma para los creyentes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, si hay una promesa hecha a Abraham del Antiguo Testamento, que el Nuevo Testamento está diciendo, y esto es para ti, para mí, para los creyentes del Nuevo Testamento, esa promesa es de la que se está refiriendo aquí, lo más probable. ¿Ok? Entonces, igual, cuando dice, yo soy su Dios, tu galardón será sobremanera grande, el Nuevo Testamento, hermanos, habla de que nuestro Dios es un Dios personal, habla de que nuestro Dios es nuestro Dios, sí, ¿no? De tal manera que somos bendecidos, pero no tenemos que malinterpretar. Ahora, ya para finalizar su argumento, hermanos, Pablo añade un elemento confirmativo. Concluye, hermanos, con la frase directa. Los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y le llama, hermanos, creyente. No le llama con el fiel Abraham, con el obediente Abraham. Le llama con el creyente Abraham. Porque ese creyente recibió lo que había recibido por la simple obra de gracia que es el creer, y no por su fidelidad en cumplir sus obligaciones. Abraham, hermanos, es el ejemplo a considerar en este argumento. Alguien podría decir, hermanos, bueno, Pablo está aquí dando un argumento para fortalecer la vida de estos creyentes que estaban siendo tentados a vivir por las obras. Hermano, suena muy abstracto. La vida agradable a Dios, hermano, siempre ha sido por la fe. Aún en el tiempo que la Escritura denomina de la ley, en realidad, siempre fue por la fe. Y Abraham es el ejemplo de excelencia que lo comprueba, hermanos. Nosotros, hermanos, estamos bien parados en la presencia de Dios, puesto que lo que produce la fe, hermanos, es justicia delante de su santo trono. Nosotros somos justos delante de él, igual que Abraham. La fe, hermanos, es impulsada por la obediencia. La fe es impulsada por la evidencia. Aquí el apóstol Pablo está luchando por la fe de estos creyentes y la manera de hacerlo es presentando evidencia, argumentos. Hermanos, y aquí ya voy a terminar, pero quiero terminar con esto. Hermanos, yo sé que nosotros somos hombres y mujeres de acción. Yo lo sé. Sé que usted es acá bien luchón y usted bien luchona, ¿no? Que vamos a hacer lo que tenemos que hacer, ir a los clubs y hacer esto, hacer lo otro, evangelizar. Y si no lo está haciendo, pues la exhortación es hacerlo, ¿no? Pero el punto es este. Somos hombres y mujeres de acción. Pero creo que debemos aprender, hermanos, a estar quietos y considerar la evidencia que la Escritura nos da para que impulse nuestra fe. Es importante, necesitamos meditar en estas cosas, porque Pablo, hermanos, no está escribiendo un libro de teología para los seminaristas. Pablo está escribiendo una iglesia común y corriente para impulsar su fe, que estaban siendo tentados al legalismo. A veces lo que necesitamos es sentarnos a considerar. Déjenme ponerles un ejemplo. Primera de Corintios 7, me parece. Es cuando está hablando de la fornicación, ¿no? Del cuerpo. El cuerpo no es para la fornicación y la fornicación es para el cuerpo, ¿es ese? El 6. El 6, ok. Hay una vez está haciendo una predicación que dice el hermano, hermanos, Pablo en lugar de decirlos, dejen de hacer las cochinadas que están haciendo, ¿sabe lo que hace? Les da una clase de doctrina. Les da una clase de doctrina. ¿Sabe de qué tema, hermanos? Del cuerpo. Y uno podría pensar, ¿por qué, Pablo, les das una clase de doctrina del cuerpo? No, ellos no necesitan más doctrina. Ellos no necesitan concentrarse a considerar lo que es el cuerpo y para qué sirve el cuerpo. Ellos necesitan un buen regaño. Pero Pablo parece ser que para contrarrestar un pecado tan común como la fornicación, está usando un montón de argumentos de algo que posiblemente nosotros ni lo usaríamos cuando estamos tratando con alguien que está batallando con eso. O que nosotros usaríamos que estamos batallando con eso. Pero el punto es este. Pablo está bien convencido, hermano, de que es necesario la evidencia y la argumentación para impulsar nuestra fe. El punto es este. Si alguien está siendo tentado, hermano, con el legalismo, necesita ponerse a sentar a considerar esto. Si alguien está siendo tentado con cualquier pecado, hermano,
necesita sentarse a considerar lo que la Escritura argumenta acerca de ese pecado. No solamente, ya lo voy a dejar, porque lo que va a impulsar nuestra fe tan valiente va a ser la evidencia. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre. Padre, qué difícil, Señor, pasaje. Señor, por lo menos por lo que veo, Padre, en lo que hace Pablo, Señor, es algo que a lo mejor, pues nosotros como creyentes, Señor, que somos muy prácticos y queremos, no, denos algo práctico, a lo mejor no sería algo muy apreciable, Señor, pero el mismo apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, Señor, está argumentando por un pecado como el legalismo, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a considerar, ayúdanos que nuestra fe, Señor, no vamos a pedir, Señor, que nuestra fe no tambalee, porque nuestra fe va a tambalear. Señor, ayúdanos y cuando nuestra fe tambalee, Señor, cuando seamos tentados a creerle más, Señor, a nuestra carne, al diablo, al mundo, Padre, que nos sentemos a considerar la Escritura, Señor, lo que ella tiene que decirnos de manera profunda, Señor, acerca de nuestro pecado, Señor, y de lo que nos rodea. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por la buena atención de mis hermanos, Señor, y por Padre, hablarnos en esta hora, Señor. Gracias por todo. Pedimos, Padre, que nos ayude en el siguiente tiempo. En nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén.